La tierra está poblada de plantas y animales que gracias a la información de sus genes se pudieron defender ante las agresiones del medio donde se instalaron. Aquellos que no tenían los genes apropiados murieron. Lo mismo ha ocurrido con los seres humanos a lo largo de su evolución. Soy Modesto Montoya y hoy en Umbrales veremos cómo los genes y las mutaciones al azar, más la selección natural, ha dado lugar a las poblaciones existentes hoy en el planeta. Hace 7 millones de años, los monos que vivían en los árboles sufrieron mutaciones que dieron lugar al hombre que hoy ha poblado el mundo entero. Estos cambios que lo diferenciaron de monos y orangutanes se produjeron al azar. Las condiciones que encontraban nuestros antepasados al lugar donde llegaban los ponían a prueba. Sobrevivían aquellos que podían resistir a las extremas temperaturas o a la intensa radiación solar. Finalmente sobrevivió el Homo sapiens, del cual todos descendemos. Todo comienza con un primate que siente la necesidad de ocupar menos espacio. Los primates viven en los árboles, pero el ser humano comenzó a ser erguido y por ende caminar mayores distancias, y eso le ha permitido irse. Prácticamente es el único primate que ocupa todos los continentes. Eso ha permitido también que en ese avance ellos vayan buscando nuevos alimentos, se tropiecen con nuevos parásitos y con diferentes climas, y poco a poco eso ha ido que ciertos grupos se adapten y otros grupos no se adapten. O sea que si nosotros llegábamos a un sitio y los alimentos no eran adecuados para el hombre original, digamos, tendría que haber una adaptación, y eso eventualmente no sería posible y morimos, pues. ¿No? O sea, por ejemplo, hace unos 10 años se hablaba mucho del miedo a la clonación, que querían hacer ejércitos de personas superpoderosos. Pero si todos eran igualitos, bien puede haber un virus que venga y los destruya a todos. Entonces, realmente la fortaleza de cada especie, no solamente la humana, estamos hablando de bacterias, insectos, plantas, es su variabilidad genética. Una especie, mientras más variantes genéticas tenga, tiene mayores cartas para poder jugar contra los cambios del medio ambiente. La población peruana tiene pues unas características genéticas que están siendo estudiadas en el proyecto Genográfica aquí en la Universidad San Martín de Porres. ¿Cuál es la particularidad, doctora Costa, de los peruanos genéticamente hablando? Bueno, en general la población peruana es muy diversa. Eso significa que, por ejemplo, tenemos ciertas comunidades nativas en la costa, sierra y selva, que desde tiempos muy antiguos muchos de ellos se han conservado. Un cóctel genético. Y eso involucra que podemos tener ciertas características comparadas con otras poblaciones del mundo. Ahora, también hay diferencias genéticas en la propia población peruana, digamos, antes de la llegada de españoles, ya había diferenciación genética. Estamos evaluando esas diferencias. Muchos estudios se han centrado en la parte del sur de Perú, lo que es el lago Titicaca. Por ejemplo, los suros, que son aymaras, hay otras poblaciones que son quechuas. Pero también existía, como todos sabemos por historia del Perú, que había cierta comunicación que tuvo su máximo con el Imperio Inca, ¿cierto? Entonces ellos conquistaron y de alguna manera significó un flujo génico. Llevaron sus genes. Llevaron sus genes, obtuvieron sus genes también. Los Andes fueron como un gran camino.
¿sí? En la que había cierta comunicación del norte-sur y también de la selva hacia la costa. ¿Y cuál es el interés de hacer este estudio etnográfico? ¿Cuál es el objetivo? Claro, este es un estudio a nivel mundial, o sea, para ver los patrones de cómo el ser humano, desde que salió de África, cómo ha migrado, cuáles son los patrones de migración a través del mundo. Desde el África hasta llegar a la última barra que es Sudamérica. Entonces hay una premisa en biología que dice, en evolución en general, que nosotros tenemos variedad de genes que en un momento dado pueden ser buenos y acá a 10.000 años pueden ser malos. Un caso típico, ¿no? Hay una hipótesis del gen ahorrador, el Richter gene que le llaman, que decía que lo que nos ha permitido como seres humanos migrar tanta distancia es porque nuestro organismo permitía que podamos ahorrar energía, o sea, los alimentos, ¿no? Ácidos grasos, azúcares e incluso la sal. Y eso nos permitía hacer mayores distancias. Hace 15.000 años, 20.000, 60.000 años, eso fue bueno. Pero esos mismos genes ahora, en el siglo XXI, donde ya no hacemos ese trabajo, ya no cazamos gacelas o guanatos que estábamos en Sudamérica, hace que ahora tengamos nosotros esa reserva exagerada se convierta en diabetes, ¿no? O demasiadas sales retenidas se conviertan en hipertensión. O sea que nosotros, los hombres modernos, en realidad si queremos estar bien saludablemente, tendríamos que estar permanentemente haciendo ejercicios y mucho sexo, por ejemplo, la costumbre de esa época primitiva. Si no, estaríamos mal. Bueno, si no hay sexo, no hay genética. De todas maneras. O sea, el sexo en términos biológicos es lo que permite a los mamíferos poder justamente mantener la diversidad genética, el pool genético. Usted, por curiosidad, seguro, estoy convencido que se ha hecho su análisis genético. ¿Qué participación tiene? Bueno, como decíamos, por el lado materno, que es mamá, nativo, ¿cierto? O sea, usted tuvo un ancestro nativo. Sí, sí. De todas maneras. Sí, y por el lado paterno, posiblemente venga de la parte de Asia, ¿sí? No europeo. Asiático. Posiblemente. Posiblemente, sí, estamos por confirmar todavía. Estamos casi investigando a tus ancestros. Sí, sí, aparentemente, ¿no? Porque no tengo un marcador europeo. Ah, qué interesante. Sí, entonces, se puede explicar por lo siguiente, los árabes invadieron España. Claro. ¿Cierto? Muchos Entonces, españoles tienen... Claro. Y ellos vinieron a América. Y naturalmente que la mayoría eran hombres y se cruzaban con las mujeres nativas. Y efectivamente toda esa tendencia se confirma bueno, se está confirmando en poblaciones peruanas, ¿no? Fujita, en japonés. ¿Qué mezclas genéticas? ¿Te has hecho tu secuenciamiento? Bueno, sí, en parte tengo, yo genéticamente debería ser mitad japonés y mitad peruano. Peruano quiere decir andino, español, probablemente de chino, de repente de africano. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Bueno, evidentemente el cromosoma Y viene de Japón, ¿no? Y el ADN mitocondrial es nativo. ¿Sí? Como la mayor parte de los peruanos, hay muchas personas que tienen ancestros nativos y que a veces no sabemos, ¿no? Justamente, ¿Qué porcentaje de los peruanos tenemos ese componente nativo? en Perú no se ha hecho un estudio exhaustivo, pero por ejemplo en Colombia, parte europeos, partes africanos, partes nativos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, se ha hecho un estudio donde personas que se consideran blancas, el 30% tiene ADN mitocondrial, que es matrilineal, o sea que viene de la mamá, de la mamá, de la mamá, que es nativo.
hay algunos que quieren clonar un mamut, ¿no?, que han encontrado en el estrecho de Bering. Digamos, intuitivamente, yo no soy biólogo, pero intuitivamente pienso que es mucho más factible, dado que existe la mujer, de clonar a los restos de un hombre primitivo que estaba atravesando el estrecho de Bering, que ha dejado ahí sus genes. ¿Eso es posible científicamente? Bueno, como posibilidad sí, pero pocos científicos van a tener el interés y los fondos de poder hacerlo. A mí me interesaría ver cómo era un hombre que pasaba por el estrecho de Bering, y mi intuición también me dice que sería igual que los que... Exactamente, yo creo que mi consejo sería mejor miren el espejo y vas a ver al hombre Muy bien. atravesando el estrecho de Bering. Bueno, amigos, Ricardo Fujita acaba de decir la palabra que yo esperaba en el fondo, ¿no? El hombre primitivo que atravesaba el estrecho de Bering era igual que los que actualmente existen. No hay ninguna diferencia, y evidentemente pues la naturaleza hace que el hombre siga evolucionando y que pronto, de aquí a 1000 años, tendremos una diversidad mucho más interesante que la que actualmente tenemos en el mundo. Ahora, las mutaciones son al azar. Hay mutaciones buenas, malas. Y la naturaleza pues no permite a aquellos que son malos para ella. Por eso, esta expresión que yo escuchaba siempre, la naturaleza es sabia, yo la podría reemplazar por la naturaleza es ciega y cruel. Es decir, hace cambios al azar y elimina lo que no está de acuerdo con ella. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo sí creo que sí, en parte tienes razón. Hay genes que ahora, como el caso de la diabetes, ¿no? Hay genes que hace 20.000 años fueron buenos, pero ahora son malos, ¿no? Hay genes que tienen que ver con la lucha contra parásitos. A veces son buenos y a veces son malos, ¿no? Se ha descubierto que hay personas que no pueden, que no tienen infección con el virus del VIH, porque justamente no tienen esa proteína que hace que el virus se pegue en las células, ¿no? Entonces esas personas no escogieron, bueno, o sus padres no escogieron tener esa mutación, pero justo han tenido suerte. La vida en la Tierra se debe al Sol, básicamente. El Sol nos da la energía en forma de luz, visible e invisible, por así decirlo. Doctor Manfred Horn, ¿de qué está compuesta esa radiación que nos viene del Sol? La radiación que viene del Sol hacia nosotros, como decías, es la fuente de toda la vida. Nosotros le llamamos a radiación solar, le llamamos ondas electromagnéticas, lo llamamos luz. Tiene diferentes nombres para el mismo fenómeno. Una parte que es visible, como decías, que esto vemos con los ojos, una parte que no vemos. Hay dos partes. Una es la infrarroja, que tiene menos energía de estas partículas o longitudes de onda mayores, y es una parte importantísima y calienta gran parte por esta radiación que no vemos, pero viene y trae energía. Y una pequeña parte, a unos pocos por ciento, es ultravioleta, que tiene más energía que la parte violeta, por eso se llama ultravioleta, que tiene longitudes de onda más corta, porque esta parte es dañino para el ser humano, ¿no? Por suerte, la mayor parte de esta radiación ultravioleta está absorbida en la atmósfera. La atmósfera, el oxígeno, ya absorbe la parte más peligrosa, el más energético, que le llamamos los ultravioleta C, está completamente absorbido. Queda la menos peligrosa, ultravioleta B, y la todavía menos peligrosa, muy cerca al visible, la A. Ya, esta parte es absorbido parcialmente.
Y es poco absorbido cuando estamos cerca al Ecuador. ¿Por qué? Porque si estamos en el Ecuador, el sol está arriba. El sol está normalmente en el cenit. El cenit es el punto justo encima de uno. Muchas veces acá en Lima casi no hay sombra. ¿Por qué? Porque el sol está arriba. Nos atraviesa un camino corto de la atmósfera, llega mucha radiación todavía. Mientras que si estamos lejos del Ecuador, cerca de los polos, entonces la radiación atraviesa en forma oblicua la atmósfera, en camino mucho más largo, se absorbe mucho más. El hecho que el sol ingresa en el Ecuador en forma vertical y directa y cerca de los polos, en el norte por ejemplo, inclinada, significa también que la peligrosidad contra el ser humano es mayor acá que allá. Y es por eso que la gente tiene diferente grado de protección. Así es. Durante la adaptación del ser humano, ¿no? Durante miles, cientos de miles tal vez años se adaptaron. La gente que vive cerca al Ecuador tiene una tez oscura. La gente que vive en Puno también tiene una tez más oscura que la gente que vive acá en la costa. ¿Por qué? Porque arriba la radiación es mucho más fuerte. En la evolución humana, los hombres han tenido que aprovechar las condiciones ambientales favorables y defenderse de las agresiones. Una de las condiciones ambientales es la radiación solar, la que tiene efectos positivos y negativos, dependiendo de la dosis y de la forma como uno se defiende contra ella. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Fernando Maguil, director de Bienestar de la Universidad de Lima. Doctor Maguil, la parte positiva de la radiación solar en el hombre, ¿cuál es? El sol creo que genera en la persona un estado de bienestar, de sentirse bien. Un día soleado es un día más alegre que un día nublado. Nos da vida, nos da una parte psicológica, pero no solamente eso, nos da también vitamina D, por ejemplo, que es tan importante para el organismo. Pero eso se produce en la dermis, en la epidermis. Nosotros en nuestra piel tenemos una provitamina D, que con la acción de los rayos ultravioleta, sobre todo la parte de rayos ultravioleta B, se transforma en una previtamina D que luego es absorbida y pasada hacia el hígado, donde se va transformando, igual después en el riñón, y ahí es donde llega el intestino, y en el intestino absorbemos todo esto y se va a producir una mayor absorción de calcio y de fósforo, que es un poco lo que está haciendo la vitamina D, favorecer las estructuras óseas, la mineralización de la estructura ósea. Por eso es que es tan importante la vitamina D. Sin embargo, algunas personas, todos tenemos melanina, que es una protección que no deja pasar la luz ultravioleta. Si tenemos teóricamente una melanina demasiado densa y demasiado protectora, ya no entraría en lugares donde hay poco sol para hacerse la vitamina D. Bueno, esa es una magnífica pregunta. Todos tenemos melanina, tanto el blanco como el negro, ¿no? Lo que pasa es que la acción del rayo ultravioleta hace, primero, que nos pongamos, por ejemplo, el blanco se va a poner muy rojo, va a causar un eritema que va a producir inmediatamente una pigmentación, pero una pigmentación rápida y no perdurable. Pero después viene la radiación ultravioleta A, que va a producir una acción ya de generación de la misma melanina, que el melanocito la va a transportar a las células de la piel que se llaman los queratinocitos, que están situados en la epidermis. Y ahí esa melanina nos va a comenzar a defender del sol, pero va a pasar indudablemente la radiación ultravioleta para formar esta provitamina. Ahora bien,
acá hay que decir algo que también es importante, que seguramente que usted, doctor, me lo va a preguntar ahora. ¿Cuánta falta de sol hace para generar vitamina D? Se habla de que tomado el sol 2 veces o 3 veces a la semana por 10 minutos es suficiente para generar la vitamina D. Ahora bien, la parte negativa entonces es daño de las células por la radiación ultravioleta que puede terminar con cáncer. Así es. Y por esa razón la melanina en este caso protege, ¿no es cierto? Y vemos pues que el grado de protección es diferente. Los negros tienen una mejor protección que los blancos ante estas agresiones solares. Correcto. Ese planteamiento es correcto. O sea, el cáncer de piel se va a producir mucho más en razas blancas que en razas negras o en razas morenas, ¿no? Entonces, porque la melanina, ¿cuál es la función de la melanina en la parte de producir cáncer? Es que se va a formar en la célula alrededor del núcleo y va a hacer impedir que se dañe el ADN de la célula, que es la transformación del ADN por el daño de la luz ultravioleta, es la que va a producir estas mutaciones de la misma célula y que van a originar pues el cáncer de piel. Tú, Manfred, cuando vas a la playa, ¿te quemas o te bronceas? Si no tengo cuidado, me quemo inmediatamente. Yo me recuerdo, por ejemplo, mi cuñado, hace unos años, de Alemania, ha venido y dice que yo estaba acostumbrado al sol, etc. Y hemos ido un fin de semana a la playa. Y él era enfermo al final. Estuve en la casa 2, 3 días en cama porque se hinchaba, etc. Porque no era acostumbrado a esta intensidad de radiación solar que hay, ¿no? Y sobre todo la parte ultravioleta, ¿no? ¿Fue a la clínica? No hemos ido a la clínica, pero ayer en este entonces nuevamente, hoy casi seguro iremos a la clínica. Claro, porque hay casos que sí. Ya han ido a la clínica porque se quema la piel y puede infectarse incluso. No, y la gente de mi esposa está lleno de manchas, y dicen que ese es el resultado porque cuando era joven en la playa en San Bartolo, todo el verano los chicos eran en la playa, sin protección, casi sin protección. No se hablaba de sombrero, en menos de factor 30 o 60, eso no existía, ¿eh? ¿Cuál es la sensibilidad ante estas agresiones en función de la edad? ¿Los niños son más sensibles que los mayores? Definitivamente. El niño inclusive se dice que los primeros 6 meses su piel no está preparada para recibir sol y el niño no debe ir a la playa ni siquiera con protector solar. Recién después de 6 meses puede llevarse al niño o al año con su protección solar y lo que usted ha dicho es muy cierto. La radiación solar que toma el niño o el joven, el adolescente, es la radiación solar que en realidad va a producir más daño en el futuro, ¿no? Porque va a acumular más carga negativa del sol. Porque ya los adultos estamos trabajando, estamos metidos pero el niño está en intemperie jugando. De acuerdo a su experiencia, ¿qué le puede pasar a un bebé recién nacido que viene de Suecia y sus padres, por descuido, lo hacen jugar toda la jornada en una playa como en pleno sol y en pleno verano? Pregunta hipotética e interesante, ¿no? Es un reto un poco contestar esa pregunta. Pero un niño, la piel del niño no está preparada para el sol definitivamente. Un niño que lo lleves al sol del ecuatorial fuerte, indudablemente lo que se va a producir es un eritema, una quemadura solar intensa. Esa quemadura solar intensa, al cabo de unos años, va a producir probablemente en el niño en alguna zona cáncer de piel, ¿no? Pero requiere tiempo para que se produzca ese cáncer de piel. Pero va a producir una gran quemadura.
y la gente se muere cuando se quema, porque se transforma todo el sistema hídrico en la piel, ¿no? En el organismo. Se deshidrata, se quema la piel y se puede infectar facilísimamente porque no tiene ya piel con qué defenderse. Entonces, secundariamente, ese caso hipotético, si no hay un hospital que lo acoja y que lo atienda en un departamento de quemados, porque este ya es un caso de quemados, yo lo veía eso, porque yo he estudiado en España medicina, y lo veía eso cuando llegaban los nórdicos justamente a Málaga, o a la parte esta del sur de Andalucía, que el sol es intenso, y ellos vienen buscando sol, porque en su sitio no hay sol, y no se cuidan, y terminaban en el hospital, en sala de quemados, con una quemadura como la que tenían al lado a una persona que se le había vertido aceite o agua, ¿no? Entonces, que puede tener consecuencias graves. O sea que es cierto lo que usted dice, que se puede uno morir por una quemadura, pero quizás el cáncer va a producirse después, ¿no? Lo que nos ha contado el doctor Fernando Magui, dermatólogo, es contundente. La selección natural no habría permitido el surgimiento de personas sin protección contra la radiación solar en el Perú. Es decir, gente de color blanca como hay en Suecia. De modo que los peruanos tenemos la oportunidad de vivir en el Perú porque contamos con esa protección que nos da la melanina, producto de la selección natural. En la historia de la humanidad, la evolución humana, ha surgido grupos resistentes a determinadas enfermedades. Es el caso de la malaria. Sobre el tema hablaremos con el doctor Humberto Guerra del Instituto de Medicina Tropical. Doctor Guerra, los africanos aparentemente resisten a la malaria y los peruanos más bien no. ¿A qué se debe? Efectivamente, hay grupos de africanos específicamente que a lo largo de su exposición a la malaria han modificado su genoma de tal manera que tienen genes de resistencia. Malaria es uno solo de tantos problemas que hemos tenido y tenemos. Hay 3 enfermedades que han sido, digamos, señaladas por la Organización Mundial de la Salud como las mayores amenazas. Malaria, que ha sido mencionada hace un momento, tuberculosis y recientemente el SIDA, ¿no? Esos son los 3 grandes azotes que se contienen. Y también ahí hay diferencia en la resistencia. Es seguro. Hay un personaje, bueno, de origen alemán, que trabajaba en Estados Unidos, ya está retirado también, mencionó las grandes epidemias y mencionó, entre otras, bueno, la peste, la viruela, el tifus exantemático, que todas han diezmado a la población humana y que han producido, digamos, un mortandad enorme, pero ha habido siempre quienes se han de alguna manera protegido. Existe resistencia contra estos también. Todos estos agentes que han reducido la población humana han hecho embudos. Y actualmente una selección natural muy dura. Natural durísima, sí. Y probablemente otras enfermedades en algunos momentos han hecho cosas parecidas. En Sudamérica, en América Latina, sabemos que la viruela, el tifus han causado enormes epidemias al momento de la conquista y poco después. Y esos han tenido una responsabilidad enorme en la conquista misma y en el sometimiento de la población indígena. Alguna vez leí cosas que científicamente parecen ciertas, pero usted de repente nos puede esclarecer. ¿Hay posibilidad de lo que se llama la guerra biológica, lanzar un virus, una bacteria que solamente afecte a un determinado grupo humano?
Bueno, es teóricamente posible. Pero para poder hacerlo efectivo, sospecho que, digamos, el ejército invasor, con esto, estaría protegido mediante una vacuna. Otra cosa no creo que fuera eficiente. Pero genéticamente puede estar. Genéticamente mucho trabajo. En este momento se ha reducido el costo de conocer el genoma de una persona, claro, algunos centros, a más o menos $1000. Si vamos a tener que averiguar si la población general de un país, que se cuentan varios millones, se le tenga que hacer el genoma para saber si se va a morir la mitad, la 3/4 partes o el 80%, bueno, yo creo que más fácil es invadir. Vemos entonces cómo la evolución ha generado una serie de posibilidades de supervivencia. El hombre ha resistido gracias a determinados genes y a características generadas especialmente por embudos genéticos de historia, y ahora estamos en el Perú comprendiendo todas estas posibilidades gracias a la investigación de biólogos médicos como los que están en el Instituto de Medicina Tropical. El hombre, cuando surgió en la Tierra, como cualquier mamífero, era intolerante a la lactosa a partir de la edad de 3, 4, 8 años. La vitamina D para sobrevivir dependía de otras fuentes. La principal, la síntesis con los rayos del sol en la piel. De lo contrario, había problemas de raquitismo. Sin embargo, parece que en algún momento hubo un gen que mutó y nos convertimos en tolerantes a la lactosa. Solamente así se pudo sobrevivir en lugares donde no había sol. Sobre este tema fascinante vamos a conversar con el doctor Raúl León Balúa, un científico de primera calidad en el Perú. Por mutación genética y presión de selección se produjo un fenómeno muy interesante. En un grupo de humanos en Asia comenzaron a tolerar bien la lactosa de la leche, y este pequeño grupo asiático ha dado una serie de líneas emigrando a Alemania, a Holanda, a toda la parte norte de Europa, a Inglaterra y después también a Estados Unidos. En cambio, en italianos, sobre todo en napolitanos, se ha estudiado la prevalencia de mala absorción de lactosa en adultos y se ha encontrado que 80% de italianos, de napolitanos, no hidrolizan bien la lactosa y que tienen problemas con leche. ¿Cuál es la manifestación de la intolerancia a la lactosa? Nosotros encontramos una gran asociación entre mala absorción de lactosa y diarrea. También que dolor abdominal recurrente podía ser producido por ingestión de lactosa en personas con mala absorción de lactosa. Y encontramos en personas con flatulencia 86% de prevalencia de mala absorción de lactosa. Y esta diferencia era estadísticamente significativa. Eso ha sido un aporte de nosotros, peruanos, demostrando que la mala absorción de lactosa es no solamente causa de diarrea y dolor abdominal recurrente, sino también de problemas con gas en el tracto gastrointestinal. En Perú, como voy a explicar después, encontramos el 60% de jóvenes de 18 años o más, mala absorción de lactosa. El doctor Rolando Figueroa hizo un estudio en población andina y encontró que 90% o más
de personas provenientes de los Andes no digieren bien la lactosa de la leche. De modo que hay todo un problema ahí de evolución genética. En el África, por ejemplo, salvo pequeños grupos de personas en África, la inmensa mayoría de los africanos no tolera la lactosa. Y en Asia ocurre lo mismo. Por ejemplo, en China, en Japón, prácticamente el 100% de personas, o por lo menos 90% o mucho más, no toleran bien la lactosa de la leche. ¿Y qué pasa en Suecia, por ejemplo? En Suecia sí toleran bien la lactosa de la leche. En Suecia, o más arriba, la única fuente de vitamina D para los huesos era el sol. Sí. Y como hay poco sol, los pocos que sobrevivieron tenían que resistir la leche durante la niñez y la adolescencia para no morirse raquíticos. Así es, hay una combinación ahí de mutación genética y presión de selección indudablemente, sufriendo los efectos del medio ambiente en tal o cual situación. De modo que esa combinación es lo que ha dado las diferentes prevalencias. Amigos, esta aventura extraordinaria del ser humano que empezó hace unos 100.000 años en África ha dado lugar a una serie de mutaciones en el camino por el mundo que ha terminado finalmente con esta diversidad genética actual que ha poblado toda la superficie de la Tierra. Hace 3.000 millones de años, dicen, que se inició la vida en la Tierra. Y ahora hay plantas y animales. En las plantas ha habido una diversificación increíble y toda la Tierra está poblada de plantas. Es decir, cómo se ha producido la selección natural de las plantas. Sobre el tema, un experto es Luis de Stefano, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La selección natural actúa siempre tratando de seleccionar aquellas especies que se logran adaptar a su ambiente. Te nombro el caso, por ejemplo, de las plantas que forman parte de lo que le llaman el jardín florido del desierto, ¿no? En Antofagasta. En ese lugar del mundo llueve a veces cada 7, cada 8 años, y después de la lluvia inmediatamente aparece un jardín florido, literalmente un jardín florido en el desierto, y con el agua de 1 o 2 días de lluvia, rápidamente las semillas que han estado descansando, ¿no? En la tierra, en el desierto, rápidamente germinan, crecen y completan su ciclo hasta producir semillas en tiempo de 2 meses y medio. O sea, la cantidad de agua es suficiente para que esta planta logre completar su ciclo y logre, digamos, tratar de tener sus semillas para la siguiente vez. Entonces, esta pequeña lluvia que hay de manera bastante infrecuente en el desierto ha tratado de seleccionar a plantas que logren completar su ciclo en un tiempo muy corto. Aquellas que no eran capaces de completar su ciclo en el desierto desaparecen. La radiación solar ha generado vida. Las plantas, la fotosíntesis, pero también hay efectos negativos. ¿Cómo se producen los efectos negativos de la radiación solar, los UV, en las plantas? Un último estudio de hace, creo que el año pasado, o de no más de 2 años, nos está contando que en Rusia la productividad del trigo ha bajado en 10%, debido exclusivamente a factores climáticos. Más radiación UV. Así es, ¿no? Y en el Perú ya tenemos problemas, ¿no? El año pasado visité Majes 1, y
muchos agricultores me contaban que tenían problemas con esta radiación, ¿no? Que disminuye la productividad de las plantas, de los cultivos. Los peruanos se dice que son campeones de la domesticación. Aquí hay una serie de variedades, la papa, la quinoa, entre otras, que ha sido producto de la selección inteligente de algunas plantas. Ahí ya no hay selección natural, hay domesticación. ¿Eso no significa perturbar la selección natural, la evolución de la planta? Por supuesto. Es que tú y yo, ¿no? Los miopes, digamos, sin lentes, hace 10.000 años nos extinguíamos porque no éramos capaces de cazar un mamut o digamos, no hubiésemos podido ser capaz de realizar las funciones que se esperaba en aquella época de los hombres, que era traer comida para la tribu, ¿no? Entonces, pero sí, claro, los lentes ahora nos permite, digamos, no tener problemas, ¿no? En una sociedad moderna. En el caso de las plantas, donde se conocen más los procesos de domesticación son en los cereales. Y, por ejemplo, en el caso del trigo, la mutación más importante que fue selecta por los primeros humanos fue aquella mutación que evitó que los granos de la espiga volaran, así entre comillas, apenas estén maduras. O sea, en el trigo silvestre, apenas el grano está maduro, se rompe del eje de la espiga y el viento se la puede llevar. ¿Por qué? Porque el propósito de la especie es propagarse, pero eso no nos sirve a los humanos. Entonces, los primeros humanos de hace 9.000 años seleccionaron aquella mutación que ya evitaba que el grano, cuando estaba maduro, saliera volando. Y ese proceso de domesticación de ese carácter demoró bastante, demoró más o menos unos 3.000 años. Se han encontrado granos en diversas partes del Medio Oriente, fósiles, ¿no? En el cual se ha visto que el proceso de selección por este carácter poco a poco fue haciéndose más común, o sea, fue algo gradual y que duró más o menos desde 9.200 años antes de hoy día, ¿no? Hace 9.200 años, hasta 6.500. De 6.500 para acá ya encontramos que todos los granos o todos los restos de trigo ya tenían todos esa característica de evitar que salgan volando. Los dromedarios y las llamas son un buen ejemplo de diversificación genética. Hace 40 millones de años eran lo mismo. Algunos partieron al desierto y solamente pudieron sobrevivir aquellos que tenían joroba para guardar material de supervivencia. Y los que partieron a las alturas del Perú sobrevivieron solamente aquellos capaces de procesar el poco oxígeno y comer el ichu de la puna. El hombre es una aventura reciente. Sobre este tema que tiene que ver con la selección natural, los genes, vamos a conversar con la doctora Fabiola León Velarde, que es investigadora de altura, tanto por su importancia como científica, pero también como el tema del que ella se ocupa, es decir, la ciencia de la altura peruana. Una vez me contaste que los camélidos han crecido con la cordillera, mientras que los humanos pues llegaron un poco de extranjeros. ¿Cómo ha tenido esto que ver con finalmente la selección genética? Los camélidos han estado expuestos a estas grandes alturas prácticamente desde su llegada desde Norteamérica hace 2 millones de años. En realidad ellos han estado aquí después, poco después del levantamiento de los Andes. Quienes han estado antes todavía, o sea, están mucho más adaptados, son los cobayos, nuestros cuyes. Entonces, ellos sí uno podría ver la figura que se han levantado con los Andes, ¿no? Los camélidos llegaron con posterioridad, los Andes más o menos se han levantado 7 a 18 millones de años. Pero ambos, roedores andinos y camélidos sudamericanos, están comparativamente con el hombre
muchos millones de años más, porque el hombre tan solo tiene máximo 15.000 años en la altura. Eso me hace pensar que, no soy experto, pero intuitivamente, que la característica genética del cobayo, del camelio y del hombre es diferente. Sabemos que la fisiología del nativo de altura y de los animales domésticos es diferente a la fisiología de estos animales que llamamos genéticamente adaptados. En estos animales lo que tenemos son modificaciones celulares, no extracelulares, ¿no? Tan es así que los cuyes, las aves andinas, los camélidos sudamericanos no producen más glóbulos rojos cuando van a la altura, porque no necesitan más hemoglobina contenida en los glóbulos rojos, que es la molécula que carga el oxígeno, para llevar más oxígeno a sus tejidos. Ellos, con la estructura celular que tienen en su cadena respiratoria, les es suficiente para utilizar mejor el oxígeno. Entonces son cambios extracelulares morfológicamente en sus tejidos, en sus sistemas, y cambios celulares que les permiten una mejor utilización del oxígeno. El Perú ofrece microclimas muy diversos. Dicen que somos un país mega diverso. Ello significa, por ejemplo, diferencias de altura a la que viven animales y personas. Y también significa una selección natural diferenciada por altura. Hombres que viven hasta cierta altitud, animales que viven un poco más arriba. Sobre eso vamos a hablar con el doctor José Luis Macalupu, biólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A medida de que nosotros vamos incrementando el nivel de altitud del transporte de oxígeno, se ve hasta cierto punto limitado, ¿no? Y esta limitación se hace mucho más fuerte por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la función del aire, del oxígeno en la vida del hombre? En realidad, importante es hablar del evento respiratorio. Los seres vivos, todos los seres vivos respiran, y el fin de la respiración es producir energía. Respiramos para producir energía, y esa energía la utilizamos para poder movilizarnos, para poder hacer todas las acciones que hace un individuo mientras está vivo, ¿no? ¿Y los glóbulos rojos son los que nos traen el oxígeno? En realidad, la forma como se transporta el oxígeno en el organismo es a través de la sangre, y en la sangre existe una molécula transportadora de oxígeno que es la famosa hemoglobina. Hay un dicho entre los fisiólogos también que nosotros decimos: el ser humano y los animales domésticos luchan por el oxígeno. En inglés le dicen the struggle for oxygen, ¿no? Entonces, esa lucha, algunos la completan y la llevan a cabo en toda su dimensión, ganaron la lucha, claro. Entonces no se enferman. Claro, está bien. El hombre y algunos animales domésticos, pero otros la pierden y son aquellos que se enferman. Ahora, una pregunta importante con que tú has dicho, ¿por qué no nos adaptamos cuando hablamos del hombre? Es tiempo, ¿no? Estamos diciendo que el hombre no tiene ni 15.000 años, que los camelios 2 millones de años en la altura y los cuyes 35. ¿Qué pasa con los tibetanos? Tienen un poco más, pero el doble, más o menos 30.000 años, según las últimas investigaciones. En ellos ya se ha encontrado un cambio a nivel molecular. ¿Hay un gen diferente que le permite no tener esta respuesta tan importante extracelular? Y en ellos uno ve que el porcentaje de patología también es menor. No hay enfermedad de altura. Hay, o sea, la prueba que esos 30.000 años tal vez no han sido suficientes, pero si tú comparas las prevalencias, mal de montaña crónico tenemos en la región, hablando de las etnias quechua y aymara, entre 5 y 10% dependiendo de la altura. Podemos llegar hasta 15% en alturas tan grandes como Cerro Pasco. En el Tíbet estamos en 1%.
Las actividades humanas están cambiando los diversos ambientes de la Tierra. La destrucción del ozono permite ahora la llegada de rayos ultravioletas peligrosos para la vida. La destrucción de los árboles ya no permite la generación del oxígeno en cantidades normales y la absorción del dióxido de carbono. De nuestros descendientes solamente sobrevivirán aquellos que tengan las mutaciones que les permita defenderse de las agresiones creadas por nuestra inconsciencia ambiental.